Los retos que afrontamos las mujeres en general y particularmente las indígenas son demasiados. Digo demasiado porque son varios que uno se enfrenta. En primer lugar, nos encontramos frente a sistemas patriarcales en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. Y si yo me centro a Guatemala, también el patriarcado está presente. Pero hay otro elemento adicional, especialmente para nosotras las mujeres indígenas, que es el racismo. Este racismo de carácter colonialista también lo enfrentamos porque siempre se nos veda derechos, se nos menosprecia nuestras capacidades, se nos ve como personas que no tenemos, digamos, lo suficiente como para desempeñarnos como funcionarias, que nuestras propuestas no son válidas. Entonces hay una serie de menosprecios a las propuestas que hacemos nosotras las mujeres indígenas. Sin embargo, los insumos que en mi caso he obtenido por largos años, desde que he empezado a trabajar desde muy joven, automáticamente esos insumos se han constituido para mí argumentos, amparados también con los argumentos legislativos o leyes, digámosles así, o los argumentos constitucionales que me han permitido abordar el tema de la igualdad. Y decimos, pues prácticamente, si el tema de la igualdad está consagrado en las constituciones políticas de las repúblicas, y si las repúblicas admitieron en su momento de establecimiento de que todos somos iguales, automáticamente ese es un argumento para enfrentar la situación del racismo, para enfrentar la situación del patriarcado, y entonces, ¿qué es la igualdad para el mundo? Pues, entonces, la igualdad es de que todos tenemos la posibilidad de actuar de la misma manera en cuestiones de derechos. Todos tenemos derechos, tenemos obligaciones, por supuesto, porque somos ciudadanas. La experiencia misma, el conocimiento, la sabiduría que uno tiene y el encontrarse uno con personas demócratas. Por otro lado, las agendas legislativas van en avance, entonces uno evoca legislación nacional como instrumentos internacionales. Yo siempre evoco, por ejemplo, la CEDAW, que es un instrumento importantísimo para nosotras las mujeres del mundo, Belém do Pará, que es otro elemento muy importante. Evoco también el convenio 169, la Convención contra el Racismo. Evoco también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y el último, que es, por ejemplo, el documento consultante que hizo las Naciones Unidas y que lo sacó en una resolución A69L1, en donde están establecidos los compromisos de los estados del mundo que prácticamente van a Naciones Unidas en relación a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si uno tiene claridad en el manejo de estos instrumentos, automáticamente le da a uno poder. Entonces yo me siento en este caso una mujer empoderada y digo, cuando hay una limitación de obstruir pasos de participación política u otro tipo de participación de mujeres indígenas, automáticamente hay que abocarse uno a la legislación y posicionarse como sujeta de derecho. Entonces, como sujeta de derecho, yo digo, bueno, yo soy ciudadana, pero los obstáculos están latentes. Ese obstáculo del patriarcado latente en todos los ámbitos. Yo lo vi en el Congreso de la República, lo vi también como ministra de Estado, pero como le digo, afortunadamente en mi caso, cuando era ministra, estaba prácticamente también con un equipo de hombres demócratas. Bueno, los retos que requiere una mujer para el fortalecimiento de su liderazgo y especialmente en el accionar público, considero que es muy importante que las mujeres conozcan el funcionamiento del Estado. Por otro lado, las mujeres también deben ser conocedoras de todo el ámbito económico, financiero, a fin de que también pueda hacer uso de leyes importantes que conlleven a la transparencia del gasto público, porque es así, el funcionario público o funcionaria en este caso tiene que tener mucha claridad en relación a lo que corresponde a la administración pública.
Bueno, el éxito de mi carrera profesional obviamente tiene unos referentes. El referente prácticamente, en primer lugar, es el tronco familiar, en donde la madre y el padre ejercen una incidencia en la formación de carácter y sobre todo en valores y principios. Ese es un gran referente para mí, pero también fuera de lo que es el hogar, automáticamente uno encuentra más de algún maestro o maestra que también son referentes para la formación del conocimiento de las realidades en que vive la comunidad, el pueblo o el país. Pero por otro lado, también he tenido referentes de políticos hombres, porque generalmente Guatemala ha sido dominado por hombres. Entonces siempre hay más de algún hombre de carácter demócrata. Entonces para mí también ha sido muy importante ver a los políticos de tendencia demócrata como también de la tendencia revolucionaria de transformaciones exigentes que quiere el país. Esos han sido mis grandes referentes, porque la conjugación que existe entre lo aprendido en el hogar, la escuela y lo público, automáticamente eso lo armoniza uno con el propósito de darle un seguimiento a la mirada de una participación política de carácter demócrata. El rol de las alianzas y redes que uno va obteniendo en el transcurso de la carrera profesional automáticamente es un rol muy importante. La alianza por lo mismo que significa, y por otro lado hay, digamos, el asunto de la articulación de agendas de trabajo, los puentes que uno tiende con otras organizaciones, la búsqueda, por ejemplo, de alianzas con todos los sectores que lo componen un país o una sociedad. Esto es importante porque el rol, verlo desde la articulación, el articular agendas y el trabajar en conjunto, para mí es una estrategia muy fundamental para la búsqueda de soluciones de tantos problemas que hay en los países o el país de uno, tantas necesidades que existen. Y este esfuerzo de la articulación y un accionar conjunto va permitiendo prácticamente de la viabilidad de las soluciones que uno requiere para necesidades que tienen las poblaciones. La importancia es, en primer lugar, catalogarlo como una herramienta de viabilidad para resolver asuntos o problemas o necesidades, pero también es una herramienta de aprendizaje de las buenas prácticas que existen en organizaciones, de sus proyectos exitosos. De esta manera uno va aprendiendo del comportamiento colectivo y de las experiencias logradas por otras organizaciones. Entonces, este aprendizaje de optimizar recursos, optimizar, digamos, ideas e ideales, de trabajar en conjunto, nos permite vernos prácticamente, vernos más comunitarios o comunitarias en el caso de las mujeres, y entonces emprendemos un caminar, un accionar de un solo objetivo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si uno desea promover los derechos de las mujeres en general, o los derechos específicos de las mujeres, o los derechos de las niñas, o de los incapacitados, o de los migrantes, automáticamente eso nos permite también conocer otros horizontes y se amplía realmente el accionar y uno dice, bueno, vamos y todos apuntamos a un solo objetivo. Y el gran objetivo es la promoción de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes y de todo tipo de población. Las sugerencias para las mujeres jóvenes y que estén interesadas en la participación política. En primer lugar, las mujeres jóvenes tienen que conocer las realidades en que están, los contextos en que está, digamos, en este momentito Guatemala. Si las mujeres jóvenes van teniendo este tipo de análisis de realidades de Guatemala, esto le da prácticamente un fortalecimiento a la toma de decisiones, a un fortalecimiento a sus análisis propios. Pero yo le diría también a las mujeres jóvenes que hay necesidad de conocer las funciones del Estado. Y para esto hay que estudiar un poco, hay que formarse un tanto en el ámbito político, que sean también activistas, que se activen en los movimientos sociales,
que estén activas en las organizaciones, que tengan claridad perfecta de lo que quiere Guatemala. Yo a los jóvenes diría que participen en el ámbito político, porque las mujeres podemos hacer realmente este ejercicio, dada la formación que tenemos muchas mujeres, porque no todas tenemos esta formación, eso hay que aclararlo, pero muchas mujeres indígenas tenemos una formación de principios éticos, tenemos una formación en donde se nos ha enseñado a ser cabales, como decimos en nuestras casas, y los jóvenes lo utilizan ahora, el que haya justicia realmente. Si comulgamos con la justicia y si entendemos lo que es la justicia, y si entendemos realmente lo que es el accionar transparentemente, como nos lo enseñaron en nuestras casas, de decir, ojo con la administración de tu poco dinero que tienes. Si esto es poco, tienes que saberlo administrar. Si uno lleva esos valores y esa ética, uno puede, nosotras las mujeres podemos realmente combatir la corrupción. Podemos combatir, digamos, los males que tiene la administración pública en Guatemala. Podemos realmente reestructurar la institucionalidad. Podemos nosotras las mujeres hacer propuestas de la modernización del Estado. Las mujeres indígenas estamos en esa plena capacidad, muchas ya, porque hemos ejercido el trabajo en movimiento social, hemos ejercido el trabajo en nuestra organización, hemos ejercido el trabajo comunitario, hemos sido realmente mujeres en este amplio sentido de ser transparentes. Yo creo que en ese sentido yo les diría a las jóvenes que participen en política, pero también quiero decirles algo muy importante, porque también eso veda mucho la participación. No tengan miedo, participen. Hay que conocer las funciones del Estado y participen. Las jóvenes no tienen por qué tener miedo. ¿Por qué miedo? ¿Por qué tener miedo a participar dentro del Estado? Si le invitan a ser ministra, usted ya va, joven, usted ya va preparada, porque ha conocido las funciones y finalidades del Estado. Y para esto hay que leer. Hay lecturas importantes. Lea la Constitución, cuáles son las funciones digamos, los mandatarios, mandatarias, cuál es la función de cada uno de los organismos que componen el Estado, cuáles son las, digamos, funciones de los diputados, es decir, cuál es el fin último del Estado. Y por otro lado, su ideología. Esta ideología en donde usted va, como joven, va a defender la libertad, va a defender la justicia, va a defender las necesidades colectivas. La joven tiene que ser realmente un gran referente para las futuras generaciones. Nosotros hemos crecido con muchas limitantes, pero ya abrimos brecha. A ustedes les toca ahora aplanar esa calle, esa vía. Háganlas más anchas, transitables, viables. Así es que participen, jóvenes. En el Congreso de la República está la ley electoral y de partidos políticos y nosotros hicimos una propuesta en la 6ª legislatura, las diputadas, y la verdad es que nos tocó abanderar este asunto de la reforma del artículo 212 de esa ley electoral y de partidos políticos que se refiere a la participación propiamente de las mujeres en general. Entonces, la propuesta nuestra es de que haya una participación eminentemente equitativa. Ya no abordamos el tema de las cuotas, sino que lo abordamos desde la perspectiva de la paridad. 50-50% de participación, tanto de hombres como de mujeres, y de indígenas y ladinos. Esa es la propuesta. Entonces hay dos perspectivas, la perspectiva de género y la perspectiva étnica. La perspectiva de género le indica hombres y mujeres, y la perspectiva étnica decimos mayas y ladinos, porque así está la composición étnica de Guatemala. Y si queremos una democracia realmente en Guatemala, sí necesitamos paridad. Entonces la colocamos como parte de la reforma. Esa fue una propuesta hecha desde la Comisión de la Mujer, en la cual yo fui vicepresidenta durante los 4 años y con la presidenta trabajamos muchísimo y en conjunto también la comisión. Creo que esta propuesta ha llegado prácticamente a todas las propuestas que han habido en relación a la reforma política.
Consideramos que es importante porque Guatemala está muy rezagada en este ámbito de la participación política de las mujeres e indígenas mucho, mucho más rezagada. La mayoría de los países de América Latina esta cuestión ya la tienen súper avanzada. El último país que nos demuestra la paridad es Bolivia, pero los primeros países, veamos Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras misma, que está aquí cerca. Los países que han logrado una alta participación de mujeres. México, otro país que nos ha dado, digamos, una demostración muy importante sobre la paridad de las mujeres. Entonces, en el caso de Guatemala, es un país sumamente rezagado. Sigue prácticamente con su ley electoral y de partidos políticos desde 1985. Las mujeres estamos sumamente capacitadas para tomar decisiones políticas y económicas con el propósito de democratizar el sistema, democratizar el país. Desde esa perspectiva, nosotros pues hicimos esta propuesta, especialmente pues mi persona pues hemos luchado, me ha tocado luchar por que esta propuesta sea una propuesta que llegue ya al Congreso de la República. Por lo menos hubo una consulta que hizo el Congreso de la República a la Corte de Constitucionalidad. Nosotras le dimos seguimiento a este proceso, los amicus curiae que también se pronunciaron a favor de la propuesta de nosotras las mujeres. Seguimos con un eslogan muy interesante, tú votas por mí y yo voto por ti. Es un eslogan que lo colocamos prácticamente para que los diputados voten por nosotras para que obtengamos prácticamente este sistema paritario de participación, pero tiene que hacerse profundamente conciencia en los partidos políticos para que sus estatutos como partidos políticos contemplen esta paridad en donde estemos 50-50% de mujeres y hombres y también ladinos e indígenas. Creo que de esta manera está el enfoque de la participación paritaria de nosotras las mujeres indígenas en el ámbito político y especialmente en donde hayan puestos de decisión.